Cuando mi esposo dijo casualmente, tu hermana es extraordinaria, y tú simplemente no eres suficiente para mí, yo simplemente respondí, entonces ve con ella. Ese mismo día, cancelé en silencio nuestros planes, los regalos, todo. 2 semanas después, a las 4 de la madrugada, mi hermana me llamó llorando. Por favor, responde. Algo pasó esta noche, y es sobre ti. Historia real. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, tomen una taza de té caliente y pónganse cómodos. Me encantaría saber a qué hora del día están viendo este vídeo. Por favor, comenten M para la mañana, T para la tarde o N para la noche. Ahora, permítanme llevarlos a esta historia. El sonido de una cremallera cerrándose no debería sonar como una sentencia de muerte, pero ese viernes por la noche en nuestro tranquilo apartamento de San Francisco, sonó exactamente como el fin de mi mundo, o al menos el fin del mundo que había pasado 15 años construyendo, pagando y sufriendo. Fue un siseo agudo y metálico que cortó el silencio del dormitorio principal, un sonido que señalaba la finalidad de una decisión que ni siquiera sabía que se estaba tomando. Stuart no me miró. Estaba demasiado ocupado admirando cómo se veían sus camisas, las que yo había planchado esa mañana antes de ir a mi aburrido trabajo, en su maleta de cuero antigua. Era la maleta que le había comprado para su último cumpleaños, importada de Italia, que costaba más que mi primer coche. Alisó un cuello con una ternura que no me había mostrado en una década. Revisó los bolsillos, asegurándose de que su pluma estilográfica de oro estuviera segura, tratando sus posesiones con una reverencia que nunca extendió a su esposa. No se trata solo del espacio, Meredith, dijo, su voz aterradoramente casual. Sonaba como si estuviera pidiendo un café o hablando del clima, no destruyendo un matrimonio de 15 años. Se trata de vitalidad, energía, alineación vibracional. Yo estaba de pie junto a la isla de la cocina, agarrando la fría encimera de mármol hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El mármol se sentía como hielo contra mis palmas, anclándome en una realidad que parecía una pesadilla. Vitalidad, repetí, mi voz plana, desprovista del grito que arañaba mi garganta. ¿Así es como lo llamamos ahora? Alineación vibracional. Finalmente se volvió para mirarme. Sus ojos recorrieron mi cardigan gris, mi moño desordenado, las líneas de cansancio alrededor de mis ojos que estaban allí porque me había quedado despierta hasta las 3 de la madrugada trabajando en una estrategia de crisis para un cliente en Tokio. Pero él no lo sabía. Solo veía a una ama de casa cansada y de mediana edad que pagaba las facturas. Veía utilidad, no una compañera. Mírate, Meredith, suspiró, un sonido lleno de una profunda y cansada decepción. Simplemente existes. Vas por la vida con paso pesado. Marcas casillas. Pagas facturas. Eres cómoda. Eres segura. Pero no eres extraordinaria. La palabra aterrizó como una bofetada física en mi cara. ¿Extraordinaria? Quedó suspendida en el aire, succionando el oxígeno de la habitación. ¿Y quién es extraordinaria, Stuart?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El malestar en mi estómago, una piedra fría y pesada que había estado allí durante meses, me dijo la respuesta incluso antes de que abriera la boca. Tabitha, dijo. Ni siquiera tuvo la decencia de dudar. No se inmutó. Tu hermana lo es. Es vibrante. Entiende de arte. Entiende la pasión. Me hace sentir como si estuviera realmente vivo. Ella piensa que soy un genio. Meredith, ¿cuándo fue la última vez que me miraste como si fuera un genio? Probablemente antes de darme cuenta de que estaba pagando el almuerzo de tu genio todos los días durante los últimos 10 años, pensé. Pero no lo dije. Todavía no. Contuve las palabras, tragando la bilis. Así que dije, forzando mi voz a permanecer firme, negándome a que me viera quebrarme, me estás dejando por mi hermana. Tenemos una conexión, dijo a la defensiva, cerrando la cremallera de la maleta y levantándola de la cama. Ella me entiende. Entiende la carga de ser un alma creativa en un mundo capitalista. Y honestamente, Meredith, mis amigos, lo han estado diciendo durante años, que me conformé, que podría tener algo mejor. Tabitha es mejor. Es extraordinaria. Y tú ya no eres suficiente para mí.
El silencio que siguió fue pesado, lleno de los fantasmas de 15 años, los sacrificios, los secretos, las noches que lloré en el baño para que él no me oyera porque mi tristeza arruinaba su flujo creativo. Miré a este hombre. Este hombre que llevaba el suéter de cachemira que le compré, de pie en la sala de estar que yo pagué, sosteniendo las llaves del coche que alquilé a mi nombre. Y de repente, el peso aplastante en mi pecho desapareció. Fue reemplazado por una claridad fría y nítida. Fue la sensación de que una fiebre se rompía. «Está bien», dije. Parpadeó, sorprendido. «Está bien, ¿crees que ella es mejor?», dije, caminando hacia la puerta principal y abriéndola de par en par. El aire del pasillo era frío, trayendo el olor a lluvia inminente. «Entonces ve con ella. Ve a buscar algo mejor. Pero Stuart, no vuelvas nunca. Cuando salgas por esta puerta, estás saliendo de mi vida, de mi cuenta bancaria y de mi protección». Me miró con una mezcla de confusión y lástima. Probablemente esperaba lágrimas. Esperaba que suplicara, que me aferrara a su pierna, que prometiera teñirme el pelo o perder 5 kilos, o empezara a escuchar sus pretenciosas conferencias sobre arquitectura con más entusiasmo. Esperaba a la Meredith desesperada que me había entrenado para ser. «Enviaré a buscar el resto de mis cosas», dijo, inflando el pecho mientras pasaba a mi lado, arrastrando las ruedas de la maleta sobre el suelo de madera. «Necesito encontrarme a mí mismo, Meredith. Necesito estar con alguien que esté a mi nivel». «Adiós, Stuart», dije. Cerré la puerta. Puse el cerrojo. Apoyé la frente en la madera fría y escuché sus pasos desvanecerse por el pasillo. Clic-clac, clic-clac. Luego el timbre del ascensor. Luego el silencio. Se había ido. Mi esposo de 15 años se había ido para acostarse con mi hermana pequeña. No lloré. Caminé de regreso a la isla de la cocina donde mi teléfono estaba boca abajo. Vibró contra el mármol. Una sola notificación. Lo levanté. Era un correo electrónico de mi servidor seguro. Asunto: confirmación de transferencia bancaria de Catalyst Ventures. Monto: $14.800.000. Estado: completado. Me quedé mirando el número. $14,8 millones. El pago final por la venta de MJ Solutions, la empresa que había construido de la nada en la oscuridad mientras Stuart estaba ocupado encontrándose a sí mismo y coqueteando con mi hermana. Miré alrededor del apartamento vacío. Stuart pensaba que estaba dejando a una esposa aburrida y poco extraordinaria por una vida de lujo y pasión con mi hermana. No tenía idea de que acababa de alejarse del capital que había sostenido toda su vida de fantasía. Él pensaba que yo no era nada. Estaba a punto de descubrir que yo lo era todo. Antes de contarles cómo destruí su ego pieza por pieza, quiero darles las gracias por estar aquí. Comparto esto porque sé que no soy la única mujer que ha sido subestimada. Si están viendo esto desde su cocina, su coche o su oficina, háganmelo saber en los comentarios desde qué ciudad están sintonizando. Me encanta ver hasta dónde llega nuestra comunidad. Ahora, para entender por qué dejé que me tratara como un felpudo durante tanto tiempo, tienen que entender a Tabitha. Tienen que entender el día de Acción de Gracias que lo cambió todo. Para entender por qué mi esposo se sintió cómodo diciéndome que yo era insignificante en comparación con mi hermana, tienen que entender el ecosistema familiar en el que crecimos. En términos psicológicos, lo llaman la dinámica del hijo dorado y el chivo expiatorio. En mi casa, simplemente lo llamábamos Tabitha y Meredith. Tabitha nació cuando yo tenía 4 años. Y desde el momento en que llegó, ella fue el sol, y yo solo era la débil radiación de fondo del universo. Era hermosa, sí. Rizos rubios, grandes ojos azules, una risa que sonaba como campanas de viento. Yo era robusta. Pelo castaño, ojos marrones, una cara seria. Mi madre solía decir, Meredith es la responsable. Meredith puede con ello. Poder con ello se convirtió en mi sentencia de por vida. Se convirtió en mi identidad. Si Tabitha rompía un jarrón, Meredith, ¿por qué no la estabas vigilando? Si Tabitha suspendía un examen de matemáticas, Meredith, deberías haberle dado mejores clases particulares. Si Tabitha necesitaba un vestido de graduación, pero el dinero escaseaba,
Meredith, realmente no necesitas ir al campamento de matemáticas este verano, ¿verdad? Tu hermana necesita este momento. Es su momento de brillar. Aprendí desde muy temprano que mi valor residía en mi utilidad. Solo era valiosa cuando estaba arreglando, pagando o limpiando. El valor de Tabitha era inherente. Solo tenía que existir para ser adorada. Hay un recuerdo específico que me atormenta. Un recuerdo que, en retrospectiva, fue la bandera roja que debería haber visto ondear violentamente al viento. Fue hace 5 años, en Acción de Gracias. Había pasado 3 días preparándolo todo. Mariné el pavo durante 24 horas en una mezcla de hierbas que cultivé yo misma. Hice 3 tipos de pastel desde cero porque a Stuart le gustaba el de manzana, a mi padre el de calabaza, y Tabitha afirmaba ser intolerante al gluten ese mes. Así que hice una tarta de chocolate sin harina especializada solo para ella. Pulí la plata hasta que mis dedos olieron a deslustre. Planché los manteles. Pagué todos los comestibles, que habían costado casi $400, una suma que me hizo estremecer porque Stuart no había tenido una comisión en 6 meses, y nuestro alquiler vencía. Tabitha llegó 2 horas tarde. Entró por la puerta con un abrigo de cachemira blanco que parecía sospechosamente caro, trayendo una ráfaga de aire frío y el olor a perfume de diseñador caro. Stuart, que había estado de mal humor en el sofá viendo fútbol mientras yo luchaba por sacar un pájaro de 9 kilos del horno, literalmente se levantó de un salto como un cachorro que oye abrir una bolsa de premios. «Tabby», exclamó. Nunca me llamaba por apodos. «¿Estás aquí? La fiesta por fin puede empezar». «Siento llegar tarde», se rió Tabitha, arrojando su abrigo sobre la silla que acababa de despejar. El tráfico era una pesadilla, y tuve que parar en esta pequeña bodega boutique que encontré. Miren, levantó una botella de vino. Es un Cabernet Reserva. El sommelier dijo que tiene notas de chocolate y arrogancia. Pensé que era perfecto para nosotros. Mis padres aplaudieron. Literalmente aplaudieron. «Oh, Tabitha, tienes un gusto tan exquisito», dijo mi madre con entusiasmo, ignorando la variedad de comida que yo había pasado 72 horas creando. Miró más allá del pavo dorado, el relleno humeante, las verduras perfectamente asadas. «Meredith, trae un sacacorchos. No te quedes ahí como una estatua». Fui a la cocina, con las manos temblando. Cogí el sacacorchos. Mientras volvía, vi el bolso de Tabitha abierto en la encimera. Dentro, metido descuidadamente junto a su lápiz labial y un paquete de mentas, había un recibo. No debería haber mirado, pero lo hice. Era un recibo por el vino. $200. Y debajo, el método de pago, Visa terminada en 4598. ¿Mi Visa? Se me heló la sangre. Le había dado esa tarjeta para emergencias solo 3 meses antes, cuando su coche se averió y afirmó que estaba varada en la autopista en medio de la noche. Juró que la había destruido. Se suponía que la había cortado en pedazos. En cambio, la usó para comprar una botella de vino de $200 para impresionar a mi esposo y a mis padres en la cena que yo cociné y pagué. Entré en el comedor sosteniendo el sacacorchos como un arma. «Tabitha», dije, con la voz temblorosa. «Compraste esto con mi tarjeta, la tarjeta de emergencia». La habitación se quedó en silencio, pero no fue el silencio de la vergüenza por ella. Fue el silencio del juicio hacia mí. El labio de Tabitha tembló. Una lágrima singular y perfecta rodó por su mejilla. Yo solo quería contribuir, Meredith. Quería traer algo especial para todos ya que tú te encargaste de lo básico. No pensé que serías tan tacaña con un regalo para la familia. Es acción de gracias. No es un regalo si lo pago yo, espeté. ¿Y $200? Tabitha, eso era para reparaciones del coche, no para Cabernet. Meredith, mi padre golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los cubiertos. ¿Basta? Estás avergonzando a tu hermana. Es un día festivo. ¿Por qué siempre tienes que hacer que todo gire en torno al dinero? Sabes que Tabitha está pasando por un momento difícil encontrándose a sí misma ahora mismo. Me robó, susurré, buscando con la mirada un solo aliado en la mesa. Solo uno. Es tu hermana, dijo Stuart.
Estaba sirviendo el vino en su copa, agitándolo, oliéndolo con los ojos cerrados, saboreando el buqué de mi dinero robado. Y honestamente, Meredith, este vino es increíble. Deberías agradecerle por elevar la comida. El pavo parece un poco seco, de todos modos. Los miré. Mi esposo bebiendo el vino que yo pagué, criticando la comida que yo cociné, defendiendo a la hermana que me robó. Mis padres mirándome con desdén por arruinar el ambiente. Me tragué el grito que se estaba acumulando en mi garganta. Sabía a ceniza. Me senté. Comí el pavo seco. Bebí el agua del grifo porque Stuart se bebió lo último del vino. Esa era la dinámica. Yo era la billetera, la sirvienta, el saco de boxeo. Tabitha era la estrella. Y Stuart era el miembro del público que decidió que quería estar en el escenario con la estrella, no en la cabina técnica con el equipo. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que mantenía oculto en lo más profundo de mi ser, era que mientras ellos jugaban a estos juegos mezquinos, yo estaba construyendo algo real. Algo que finalmente me daría el poder de comprarlos y venderlos a todos. Pero primero, tengo que contarles cómo conocí a Stuart y cómo dejé que un hombre mediocre me convenciera de que yo era la afortunada. Hace 15 años, no era una millonaria secreta. No era una directora ejecutiva. Solo era Meredith, una editora técnica de 27 años con un corte de pelo sensato, un coche sensato y un corazón desesperado por ser amado. Era la chica que hacía todo bien pero sentía que todo iba mal. Conocí a Stuart en la inauguración de una galería de arte en el Mission District. Estaba de pie frente a un cuadro que parecía un cubo de pintura derramado, explicando en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar sobre el espacio negativo y la decadencia urbana. Era guapo de esa manera de artista muerto de hambre, chaqueta de tweed con parches en los codos, pelo desordenado que parecía intencionado, ojos intensos que prometían profundidad. Me dijo que era arquitecto, un visionario. Se corrigió a sí mismo mientras tomábamos vino blanco barato en vasos de plástico. No solo diseño edificios, Meredith. Diseño experiencias. Quiero cambiar el horizonte de San Francisco. Quiero crear estructuras que lloren. Quedé hipnotizada. Habiendo crecido como la aburrida, me sentí atraída por su pasión como una polilla a una llama. Pensé que si me paraba junto a su fuego, finalmente sentiría calor. Pensé que su visión le daría color a mi vida. Nos casamos un año después. Fue una ceremonia pequeña porque Stuart dijo que las bodas eran construcciones burguesas diseñadas para imponer la propiedad patriarcal, pero sobre todo porque no tenía dinero. Yo pagué el lugar. Yo pagué los anillos. Yo pagué la luna de miel en Big Sur. Me dije a mí misma que era una inversión en nuestra futura asociación. La realidad de nuestro matrimonio se instaló rápidamente, como una niebla cubriendo la bahía. Stuart se negaba a trabajar para empresas corporativas. Decía que sofocaban su creatividad. Quería empezar su propia firma boutique. Solo necesito tiempo, Meredith, me decía, con los ojos muy abiertos y suplicantes durante el desayuno. La grandeza no se puede apresurar. ¿Puedes encargarte de las facturas durante unos meses? Solo hasta que me establezca. Una vez que consiga mi primera comisión, te lo devolveré con creces. Seremos una pareja de poder. Unos meses se convirtieron en un año, luego 2, luego 5. Yo trabajaba turnos dobles en una editorial, editando densos manuales técnicos sobre sistemas de climatización y fontanería industrial solo para mantener las luces encendidas. Todas las noches, llegaba a casa agotada, con los ojos ardiendo de mirar pantallas, y Stuart estaría sentado en su mesa de dibujo, rodeado de papel arrugado, oliendo a café importado. ¿Qué tal tu día?, preguntaba, dejando caer mi pesado bolso. Sofocante, suspiraba, sin siquiera levantar la vista. El mundo no está preparado para mi visión, Meredith. Tuve una reunión con un promotor hoy. Quería que pusiera canalones en la fachada. ¿Canalones? ¿Puedes imaginar el insulto a la línea del tejado? ¿Aceptaste el trabajo?, pregunté esperanzada. Llevábamos 2 meses de retraso en el alquiler y el propietario estaba llamando. Por supuesto que no, se burló, finalmente mirándome con desdén. Tengo integridad. No soy un contratista, Meredith. Soy un artista. La integridad no pagaba al propietario. Yo sí.
Acepté trabajos freelance adicionales. Dejé de comprar ropa. Dejé de cortarme el pelo. Recuerdo un martes específico que rompió algo dentro de mí. Acababa de pagar el alquiler usando lo último de mis ahorros. Tenía $12 en mi cuenta corriente hasta el día de pago, que era en 3 días. Llegué a casa y encontré a Stuart radiante. Sostenía un sobre de cartulina pesada. Lo hice, dijo. Me uní al prestigioso City Club. Se me cayó el estómago. ¿El City Club? Stuart. La cuota de membresía es de $2000. Es una inversión, insistió, agitando la tarjeta de miembro. Ahí es donde están los clientes. Ahí es donde está el dinero. Lo puse en la tarjeta de crédito. No te preocupes, nena. Tienes que gastar dinero para ganar dinero. No teníamos una tarjeta de crédito conjunta. O eso pensaba. Había sacado una tarjeta a mi nombre, falsificando mi firma en la solicitud porque su puntuación de crédito era inexistente. Me senté en el suelo y lloré. Lloré por el dinero, pero sobre todo lloré por la traición. Oh, vamos, dijo, poniendo los ojos en blanco mientras pasaba por encima de mí para coger un vaso de agua. No seas tan dramática. Siempre estás tan ansiosa por el dinero. Es poco atractivo. Mata el ambiente. Necesitas tener una mentalidad de abundancia, Meredith. Manifiestas la pobreza con tu preocupación. Una mentalidad de abundancia. Eso era irónico viniendo de un hombre que no había contribuido ni un centavo al hogar en 3 años. Pero me quedé. ¿Por qué? Porque cada vez que pensaba en irme, oía la voz de mi madre. Meredith es la responsable. Meredith puede con ello. Y porque Stuart era un experto en dar migajas. Justo cuando estaba a punto de romper, me dibujaba un hermoso retrato o me traía una sola flor silvestre y me decía que yo era su roca. No podría hacer esto sin ti, susurraba en mi pelo. Tú haces posible mi arte. Me aferré a eso. Me hice pequeña para que él pudiera sentirse grande. Construí un escudo alrededor de su frágil ego porque pensaba que eso era lo que hacía una buena esposa. Pero el punto de inflexión para mi carrera, el momento que cambió mi destino, no ocurrió en casa. Ocurrió en la biblioteca pública, donde iba a trabajar los fines de semana solo para alejarme de los pesados suspiros de Stuart. Estaba sentada en una mesa comunal editando un manuscrito desastroso cuando una mujer se sentó frente a mí. Estaba llorando, no sollozando ruidosamente, sino con lágrimas silenciosas y aterradas. Tenía un ordenador portátil abierto, y en la pantalla había un artículo de noticias sobre un director ejecutivo de una startup tecnológica local que acababa de tuitear algo increíblemente ofensivo y estaba siendo destruido en Internet. Reconocí la empresa. Reconocí el desastre de relaciones públicas. Y sin pensarlo, deslicé una caja de pañuelos de papel sobre la mesa y dije, no debería borrar el tuit. Si lo borra, parece culpable. Necesita emitir una disculpa en vídeo, pero no desde su oficina, desde su sala de estar, vistiendo un suéter azul para parecer digno de confianza, y necesita donar a una organización benéfica específica en la próxima hora. La mujer levantó la vista. Su rímel corría por sus mejillas. ¿Quién eres? No soy nadie, dije. Solo una editora, pero sé cómo arreglar historias rotas. Esa mujer era Joseline. Era la aterrorizada asistente junior de relaciones públicas de ese director ejecutivo tecnológico. Siguió mi consejo. Llamó a su jefe. Hicieron exactamente lo que dije. El precio de las acciones se estabilizó para el lunes por la mañana. Joseline me encontró en la biblioteca el siguiente fin de semana. Dejó caer un cheque sobre la mesa. Salvaste mi trabajo, dijo. Y mi jefe quiere pagarte una tarifa de consultoría. $5000. $5000. Eso eran 3 meses de alquiler. Pero Joseline bajó la voz, inclinándose, con los ojos brillando de ambición. Él tiene amigos, amigos problemáticos, amigos ricos. Cometen errores, y necesitan gente como tú que pueda ver la narrativa y arreglarla. Meredith, creo que podemos construir un negocio. Ese fue el nacimiento de MJ Solutions, y fue el comienzo de mi doble vida.
Cuando traje a casa ese primer cheque de $5.000, mi primer instinto fue correr hacia Stuart. Quería agitarlo en el aire como una bandera. Quería decir, mira, soy valiosa. Soy inteligente. No soy solo una trabajadora monótona que edita manuales de climatización. Pero cuando entré por la puerta, el aire en el apartamento estaba cargado de tensión. Stuart caminaba de un lado a otro por la sala, pateando la alfombra. Rechazaron la propuesta, escupió antes de que pudiera quitarme el abrigo. Felstones. Se fueron con una firma genérica porque eran más seguros. Soy demasiado vanguardista para esta ciudad, Meredith. Estoy echando perlas a los cerdos. Pateó la pata del sofá con tanta fuerza que la lámpara traqueteó. Me siento como un fracaso, murmuró, hundiéndose en los cojines, poniendo la cabeza entre las manos. Tengo 30 años y soy un fracaso. Quizás debería renunciar y trabajar en Starbucks. Toqué el cheque en mi bolso. Si le mostraba esto, si le mostraba que había ganado en una hora lo que él no había ganado en 2 años, no sería una celebración. Sería una acusación. Sería la prueba de que él estaba fracasando mientras yo tenía éxito. Lo aplastaría y su resentimiento nos envenenaría. Así que guardé el cheque en mi bolso. Lo siento mucho, Stuart, dije, sentándome a su lado y frotándole la espalda. No te merecen. Eres demasiado bueno para ellos. Al día siguiente, abrí una cuenta bancaria separada, una sociedad de responsabilidad limitada, MJ Solutions. Joseline y yo empezamos a trabajar desde su pequeño apartamento estudio, sentadas en el suelo con ordenadores portátiles, bebiendo café barato. Pero el trabajo era eléctrico. Silicon Valley estaba en auge, y con mucho dinero venían grandes errores, filtraciones de datos, amoríos de ejecutivos, correos electrónicos filtrados. Tenía un don para ello. Podía mirar una catástrofe y ver la ruta de salida. Entendía cómo manipular el lenguaje, cómo enterrar una historia y cómo girar una narrativa. Yo era la solucionadora. Mientras Stuart dormía hasta las 10 de la mañana esperando la inspiración, yo estaba levantada a las 5 de la madrugada coordinando con equipos legales en Londres. Mientras él jugaba videojuegos por la tarde para relajarse, yo estaba en llamadas encriptadas con directores ejecutivos de empresas del Fortune 500, diciéndoles exactamente qué decir para salvar el precio de sus acciones. El dinero empezó a llegar a cuentagotas. Luego fluyó. Luego llovió a cántaros. A los 6 meses, conseguimos un contrato con una importante plataforma de redes sociales para gestionar su protocolo de respuesta a crisis. El anticipo era de $20.000 al mes. Recuerdo estar sentada en mi viejo Honda Civic después de firmar ese contrato, temblando. Miré la firma en el papel. Era rica. Tenía éxito. Y tenía que ir a casa con un esposo que actualmente me pedía que recortara en comestibles porque necesitaba un nuevo software de dibujo. Vivir una doble vida es agotador. Tenía que ser 2 personas. Fuera de casa, era Meredith la tiburón, la mujer que hacía temblar a hombres adultos en las salas de juntas. Dentro de casa, era Meredith la ratona, la esposa comprensiva que recortaba cupones y asentía con simpatía cuando Stuart se quejaba del mundo injusto. La parte más difícil fue ocultar el dinero. No podía mejorar nuestro apartamento. No podía comprar ropa bonita. No podía usar joyas caras. Cada dólar que ganaba iba a cuentas de inversión, carteras diversificadas y fideicomisos en el extranjero que mi abogado, Vance, estableció para mí. Vance era un genio cínico que me dijo, protégete, Meredith. Los hombres perdonan muchas cosas, pero nunca perdonan a una esposa que es más exitosa que ellos. Pero a veces me equivocaba. A veces no podía soportar ver una dificultad cuando tenía millones en una cuenta bancaria. 2 años después de iniciar el negocio, el viejo coche de Stuart finalmente murió. Estaba devastado. Se tumbó en el suelo mirando al techo. Ni siquiera puedo conducir a las reuniones, se quejó. Estoy atrapado. No soy nada. ¿Cómo puedo ser un visionario sin ruedas? No pude soportarlo. Acababa de cerrar un trato de $500,000 arreglando un escándalo para una empresa de biotecnología. Stuart, dije, inventando la mentira en el acto. Mis padres llamaron. Vendieron unas tierras en Oregón.
Quieren hacernos un regalo. Lo llevé al concesionario. Le compré un Audi nuevo. Pagué en efectivo. Lo vi caminar alrededor del coche, tocando la pintura reluciente, oliendo el interior de cuero. Esperé a que preguntara por qué mis padres, que vivían con una modesta pensión y se quejaban del precio de la leche, de repente tenían $50.000 para gastar en un coche. Esperé a que cuestionara la lógica. Pero no lo hizo. No lo cuestionó porque creía que se lo merecía. Finalmente, dijo, sentado en el asiento del conductor y agarrando el volante, un coche que coincide con mi estética. Un coche que les dice a los clientes que soy serio. Esto es lo que estaba destinado a conducir. Nunca agradeció a mis padres. Nunca me agradeció a mí. Simplemente tomó las llaves. Y ese se convirtió en el patrón. Mejoré nuestra vida de forma incremental, siempre inventando una mentira para cubrir el costo. ¿Nuevos muebles de cuero italiano personalizados? Los encontré en una venta de patrimonio por centavos. ¿Puedes creerlo? ¿Unas vacaciones de lujo en Italia? Gané un concurso en el trabajo. Todos los gastos pagados. Pagué hoteles de 5 estrellas y vuelos de primera clase. ¿Sus caros trajes a medida de Savile Row? Había un gran descuento en el outlet por un error de costura que ni siquiera se ve. Estaba subsidiando su ego. Estaba construyendo un escenario, encendiendo las luces y pagando al público solo para que él pudiera fingir que era la estrella del espectáculo. Estaba creando un monstruo, alimentándolo con mi dinero ganado con esfuerzo, y diciéndome a mí misma que era amor. Pero el peligro no venía de las mentiras que le contaba a Stuart. Venía de la persona a la que no podía mentirle lo suficientemente rápido, mi hermana, Tabitha. Tabitha tenía un olfato para el dinero como un tiburón para la sangre. Notaba el número de hilos de las sábanas. Notaba la calidad del vino que servía. Notaba que a pesar de mis quejas sobre las facturas, nunca me quedaba sin dinero. Y hace unos 3 años, empezó a merodear. Sintió la abundancia que yo intentaba ocultar con tanto esfuerzo, y quería su parte del pastel. La vida de Tabitha era una clase magistral de fracaso ascendente. Pasaba de un desastre a otro, siempre cayendo de pie porque alguien más, generalmente yo, estaba allí para atraparla. Se casó con un entrenador personal que resultó estar en la ruina, se divorció de él, intentó convertirse en una influencer de Instagram, fracasó porque se negaba a publicar de manera consistente, intentó iniciar una línea de joyería, fue demandada por infracción de derechos de autor, y luego decidió que su verdadera vocación era el coaching de bienestar. A través de todo ello, necesitaba dinero. Al principio, eran pequeñas cantidades. Meredith, me falta para el alquiler este mes. Meredith, mi coche necesita neumáticos. Meredith, necesito un nuevo portátil para mi marca. Yo los pagaba. Era más fácil pagar que escuchar los remordimientos de mi madre sobre cómo estaba acaparando mi ingreso estable. Pero a medida que Stuart y yo nos acercábamos a los 45, Tabitha empezó a cambiar de estrategia. Dejó de pedirme dinero directamente. Se dio cuenta de que había un eslabón más débil en la cadena. Empezó a pedírselo a Stuart. Recuerdo llegar a casa una noche y encontrarlos acurrucados sobre el portátil de Stuart en el sofá. Estaban sentados cerca. Demasiado cerca. La mano de Tabitha descansaba en el antebrazo de Stuart, sus dedos trazando la tela de su manga, quitando casualmente una pelusa que no estaba allí. «Oh, Meredith», dijo Tabitha, sin mover la mano. Su voz era dulce como el almíbar. Stuart me estaba ayudando con un plan de negocios. Es tan brillante con la estructura. Ve el panorama general. Brillante, repitió Stuart, luciendo sonrojado e importante. Tabitha tiene una visión para un retiro de bienestar de lujo en Napa. Es oro arquitectónico, Meredith. Quiere usar materiales sostenibles. Solo necesito una inversión inicial, dijo Tabitha, dirigiéndome sus grandes y llorosos ojos azules. $10.000. Eso es todo. Stuart cree que es un retorno garantizado. Tengo una presentación. Hizo clic en un botón. Apareció una diapositiva de PowerPoint. Claramente era una plantilla que había descargado hace 5 minutos. Tenía errores de ortografía. Tenía fotos de esterillas de yoga robadas de imágenes de Google.
Era una broma. No tenemos $10.000, mentí automáticamente, dejando caer mis llaves en la encimera. Stuart frunció el ceño. Bueno, en realidad, Meredith, estaba mirando la cuenta de ahorros conjunta. Tenemos unos $12.000 allí. El fondo para imprevistos. Me hirvió la sangre. Ese era el dinero que mantenía visible para él. El dinero que goteaba de mi salario como editora para simular una tasa de ahorro normal. Eso es para emergencias, Stuart. Si el coche se estropea, si uno de nosotros se enferma, no para retiros de bienestar hipotéticos. No crees en mí, susurró Tabitha, encogiéndose en los cojines del sofá, haciéndose parecer pequeña y victimizada. Nunca lo has hecho. Estás celosa porque yo tengo sueños y tú solo tienes hojas de cálculo. Odias que yo quiera volar. No son celos, son matemáticas, espeté. Y experiencia. ¿Recuerdas la línea de joyería? ¿Recuerdas la aplicación para pasear perros? Estás siendo tóxica, dijo Stuart, levantándose para defenderla. Puso una mano protectora en su hombro. Esto es familia, Meredith. Y honestamente, creo que es una gran idea. Creo en ella. Le dije que lo haríamos. Le dijiste que lo haríamos, lo miré fijamente. ¿Sin preguntarme? Soy el cabeza de esta familia, dijo Stuart, inflando el pecho, su voz bajando una octava para sonar autoritaria. Tomo decisiones ejecutivas. Estoy invirtiendo en talento. Lo miré. El hombre que no había pagado una factura de servicios públicos en una década, llamándose a sí mismo el cabeza de familia. El hombre cuyas decisiones ejecutivas generalmente implicaban qué ingrediente poner en una pizza. Les di el dinero, no porque respetara su autoridad, sino porque vi la forma en que la miraba. La miraba como si fuera una damisela en apuros y él fuera el caballero que mataba al dragón. Si decía que no, me convertía en el dragón. Pensé que si le daba el dinero, se iría a Napa y nos dejaría en paz. Estaba equivocada. No fue a Napa a construir un retiro. Fue a Napa a divertirse. Y aparentemente, Stuart fue con ella. Fue hace 6 meses. Stuart me dijo que tenía una conferencia de arquitectura en San Francisco. Hacer contactos, dijo, haciendo su maleta de viaje. Clientes muy importantes, promotores de Dubái. Necesito estar en mi mejor momento. Se fue por 3 días. Durante esos 3 días, Tabitha estuvo publicando incesantemente en Instagram. Fotos de viñedos, fotos de caros platos de queso, fotos de 2 copas de vino tinto chocando contra una puesta de sol. Hice zoom en una de las fotos. En la esquina del marco, descansando sobre la mesa, había la mano de un hombre sosteniendo un puro. Reconocí el anillo en el dedo. Era la banda de platino con el grabado personalizado que le compré a Stuart para nuestro 10º aniversario. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Me senté en mi oficina en casa rodeada de contratos para mi empresa y me sentí como la mujer más estúpida del mundo. Cuando llegó a casa, le pregunté, ¿qué tal la conferencia? Agotadora, dijo, evitando mi mirada mientras deshacía la maleta. Seminarios interminables, conferencias aburridas, pero hice buenos contactos. Creo que realmente impresioné a los tipos de Dubái. ¿Viste a Tabitha? Estuvo en Napa este fin de semana. Parecía encantador. Se congeló por una fracción de segundo. Solo un fallo en la matriz. No, dijo, dándome la espalda para colgar una camisa. ¿Por qué la vería? Estuve en la ciudad, Meredith. Eres paranoica. Siempre intentas conectar puntos que no existen. Sacó un recibo de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. Era un ticket de aparcamiento de un garaje de San Francisco. ¿Ves? La prueba. Deja de ser tan insegura. Es poco atractivo. Te hace parecer vieja. Miré el recibo. Tenía la fecha y hora de 1 hora el viernes por la mañana. Había aparcado, conseguido el recibo para crear una coartada, y se había ido. Lo había planeado. Había escenificado su mentira. No lo confronté entonces. ¿Por qué? Porque estaba ocupada.
MJ Solutions estaba en medio de la fase más crítica de las conversaciones de adquisición con Catalyst Ventures. Estaba negociando un acuerdo de $14 millones. Trabajaba 18 horas al día. No tenía el ancho de banda mental para pelear con un esposo infiel. Me dije a mí misma, solo cierra el trato, asegura el dinero, protege el activo, y luego encárgate de Stuart. Pero subestimé lo descarados que se habían vuelto. Ya no se escondían. Lo estaban exhibiendo. Se estaban burlando de mí en mi propia cara. Y el clímax de su crueldad ocurrió exactamente una semana antes de que me dejara. ¿La cena? Se suponía que era una celebración del cumpleaños de Stuart. Yo la había organizado, por supuesto. Reservé una mesa en Lucille, un bistro francés de moda en la ciudad que a Stuart le encantaba porque las porciones eran microscópicas y los camareros eran groseros, lo que él confundía con sofisticación europea. Invité a sus amigos, un grupo de creativos que todos vestían de negro monocromático y se quejaban de la gentrificación mientras bebían cócteles de $20 pagados por los fondos fiduciarios de sus padres. Y por supuesto, a Tabitha. Llevaba un vestido azul marino que tenía desde hace 5 años. Era elegante, apropiado, modesto. Era el vestido de una esposa que apoya, no de una mujer que brilla. Tabitha entró 20 minutos tarde, atrayendo todas las miradas de la sala. Llevaba un vestido lencero rojo que parecía más lencería que ropa. Era ceñido, sin espalda y gritaba por atención. Era un vestido que decía, mírame. Soy la protagonista. Feliz cumpleaños, cuñado, ronroneó, inclinándose para besar a Stuart en la mejilla. Se demoró allí. Su lápiz labial rojo brillante dejó una mancha en su mandíbula. No se la limpió. La llevaba como una insignia de honor. Nos sentamos. Yo estaba al final de la mesa, cerca de la estación de servicio. Stuart se sentó en el medio, el rey del festín, con Tabitha inmediatamente a su derecha. La conversación giró inmediatamente hacia el genio de Stuart. Stuart nos contaba su visión para la reurbanización del paseo marítimo. Uno de sus amigos, un escultor fracasado llamado Julian, que llevaba una bufanda en el interior, dijo, es revolucionario. Es una tragedia que esté tan limitado por las mentes pequeñas de la ciudad. ¿Limitado por qué?, pregunté, tomando un sorbo de agua, tratando de participar. Por lo mundano, se burló Julian, mirándome directamente con ojos que juzgaban toda mi existencia. Por la necesidad de jugar a lo seguro. Los artistas necesitan musas, Meredith. Necesitan fuego. Necesitan caos. No necesitan domesticidad. Tabitha se rió, un sonido tintineante que me irritó los nervios. Tocó el brazo de Stuart, sus dedos subiendo por su bíceps. Oh, Julian, no seas malo con Meredith. Ella hace lo que puede. Alguien tiene que cuadrar las cuentas, ¿verdad? Mientras el resto de nosotros soñamos en color, Meredith sueña en blanco y negro, supongo. Stuart dijo, me miró, con los ojos fríos y distantes. Meredith es muy práctica. Me mantiene con los pies en la tierra. A veces un poco demasiado, como un ancla arrastrándose en el barro o una bola y cadena. Tabitha se rió tontamente. Toda la mesa se rió. No fue una risa amistosa. Fue una manada de hienas riéndose de la gacela herida. Sentí un calor subir por mi cuello, un rubor de humillación. No soy un ancla, Stuart. Soy el barco. Sin el barco, te ahogarías. Estarías haciendo la plancha en medio del océano. Uy, qué sensible, se burló Tabitha. Ves, no tiene sentido del humor. Stuart necesita a alguien que pueda reír. Alguien que pueda correr con él. Alguien que entienda que la vida es más que solo pagar facturas. Dejé caer mi servilleta. Fue un accidente. Mis manos temblaban de rabia reprimida. Vuelvo enseguida, dije, necesitando escapar de la asfixia de su ridículo, necesitando respirar un aire que no oliera a su perfume caro y condescendencia. Me agaché para recoger la servilleta del suelo. Y fue entonces cuando lo vi. El mantel era largo, colgando casi hasta el suelo. Debajo de la mesa, en la penumbra, vi la mano de Stuart descansando en la rodilla de Tabitha. Sus piernas estaban cruzadas, inclinadas hacia él.
Su pulgar acariciaba su piel, un ritmo lento, íntimo, posesivo. Arriba y abajo, arriba y abajo. No solo estaban coqueteando. No solo tenían una aventura emocional. Estaban juntos, aquí mismo, delante de mí, en la cena que yo estaba pagando. Me quedé debajo de la mesa un segundo más de lo necesario, respirando a través de las náuseas que amenazaban con vaciar mi estómago. Lo vi todo claro entonces. La falta de respeto, el robo, la traición. No era solo que estuvieran engañándome. Era que lo estaban haciendo mientras yo estaba sentada a menos de 1 metro pagando su champán. Me volví a sentar. Mi cara estaba pálida, pero mis ojos estaban secos. ¿Está todo bien, Meredith?, preguntó Stuart, con aire aburrido. Parece que has visto un fantasma. No me digas que te está dando una migraña. Siempre te dan migrañas en las fiestas. Estoy bien, dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Solo un momento de claridad. Típico, murmuró Tabitha en su copa de vino. Siempre arruinando el ambiente. Aguanté el resto de la cena. Los vi tocarse. Escuché cómo me insultaban. Vi a Stuart darle a Tabitha un trozo de postre de su tenedor. Pagué la cuenta de $600 con la tarjeta que Stuart pensaba que estaba respaldada por mis ahorros de freelance. Pero en mi cabeza, ya me había ido. En mi cabeza, estaba calculando. Me di cuenta entonces de que simplemente dejarlo no era suficiente. El divorcio no era suficiente. Si simplemente me divorciaba de él, se haría la víctima. Intentaría llevarse la mitad de todo, alegando que contribuyó a mi éxito apoyándome. Usaría mi dinero para financiar su vida con Tabitha. Se reirían de mí en mi propia casa. No. Necesitaba una opción nuclear. Necesitaba asegurarme de que cuando me fuera, me llevara las tablas del suelo para que cayeran directamente al sótano. Necesitaba destrozar su realidad tan a fondo que nunca pudiera recomponer su ego. Cuando llegamos a casa esa noche, Stuart estaba vibrando de adrenalina. Gran noche, dijo, aflojándose la corbata. ¿Viste cómo Tabitha encantó a todos? Realmente ilumina una habitación. Podrías aprender un par de cosas de sus habilidades sociales, Meredith. Ciertamente lo hace, dije, apagando las luces. Ella incendia todo. Una semana después, hizo las maletas. Pensó que me estaba descartando. No sabía que yo ya había abierto la jaula y solo esperaba a que saliera para cerrar la puerta con cerrojo detrás de él y verlo morir de hambre en la naturaleza. La mañana después de que Stuart se fuera, no pasé el día llorando en la cama comiendo helado. No llamé a mis amigas para sollozar por haber sido abandonada. Lo pasé en la oficina de paredes de cristal de Vance & Associates, el bufete de divorcios más despiadado de San Francisco. Vance era un tiburón en un traje a medida de 3 piezas. Tenía ojos agudos y una sonrisa que aterrorizaba a los abogados contrarios. Había sido mi abogado corporativo para MJ Solutions, protegiendo mi propiedad intelectual, pero hoy llevaba su sombrero de divorcios. Así que, dijo Vance, reclinándose en su silla de cuero, golpeando un bolígrafo de oro contra el escritorio. Se ha ido. Y la transferencia bancaria de Catalyst Ventures acaba de llegar a tu cuenta separada. Sí, dije. $14,8 millones. Se ha liquidado esta mañana. Y él no sabe nada. Piensa que soy una editora freelance que gana $40,000 al año. Piensa que recorto cupones porque tengo que hacerlo, no porque esté ocultando activos. Vance sonrió. No era una sonrisa agradable. Era una sonrisa depredadora. Perfecto. Ahora, hablemos de estrategia. California es un estado de bienes gananciales. Normalmente, todo lo adquirido durante el matrimonio se divide al 50/50. Si se entera del dinero, querrá 7 millones. Argumentará que apoyó tu carrera, que fue el viento bajo tus alas. No va a recibir ni un centavo, dije, con voz dura. Fue el ancla atada a mis tobillos. Por eso tenemos el protocolo blindado, dijo Vance, golpeando un grueso expediente en su escritorio. Nos habíamos preparado para esto. Años atrás, cuando empecé a ganar dinero de verdad, Vance me aconsejó que estableciera un acuerdo posnupcial.
En ese momento, le dije a Stuart que era para protegerlo de mis posibles deudas empresariales porque estaba asumiendo contratos freelance arriesgados. Le dije que no quería que su puntuación de crédito se arruinara si yo fracasaba. Stuart, aterrorizado por las deudas y protector de su preciosa puntuación de crédito, lo había firmado sin leerlo. Pensó que se estaba protegiendo de mi fracaso. En realidad, había renunciado a su derecho a cualquier activo futuro derivado de mi entidad empresarial de propiedad separada. El postnupcial es sólido, confirmó Vance. Pero tenemos que tener cuidado. Si puede probar que contribuyó al negocio, incluso emocionalmente o dándote consejos, podría impugnarlo. ¿Te ayudó alguna vez? Puso nombre a la empresa, diseñó un logotipo. Llamaba a mi trabajo, teclear por centavos, dije. Nunca me hizo una sola pregunta sobre mi negocio en 10 años. Tengo diarios. Tengo testigos. Joseline testificará que pensaba que era mi instructora de yoga. Bien. Ahora, veamos las cuentas conjuntas. Vance mostró el informe de contabilidad forense en una gran pantalla en la pared. Era una autopsia de nuestro matrimonio en números. Una hoja de cálculo de traición. Aquí, Vance señaló una serie de retiros resaltados en rojo. $500 aquí, 2.000 allá, hoteles en Napa, cenas en asadores, joyerías. Tabitha, susurré. Rastreamos las transacciones, dijo Vance. Ha estado pagando el apartamento de tu hermana durante los últimos 6 meses usando la cuenta de ahorros conjunta, el dinero que tú depositaste. Lo retiró como efectivo, o gastos de consultoría, pero hemos cotejado las cantidades con los cheques de su alquiler. Me quedé mirando la pantalla. La traición era matemática ahora. Indiscutible. Había usado mi dinero por el que trabajaba 80 horas a la semana, para montar un nido de amor para mi hermana. Había financiado su aventura con mi sueldo. Eso es disipación de activos maritales, dijo Vance. Podemos recuperarlo. Pero Meredith, podemos hacer más que solo ganar en el tribunal. Podemos destruir su narrativa. ¿Cómo? Es arquitecto, ¿verdad? ¿O dice serlo? Su reputación es su moneda. Depende de la percepción de éxito. Si el mundo sabe que es un fraude que se aprovechó de su esposa mientras se acostaba con su hermana, si el mundo ve los recibos, está acabado. Nadie confiará en él. Lo pensé. Pensé en el hijo dorado y el chivo expiatorio. Pensé en la cena de acción de gracias. Pensé en el vestido rojo. Pensé en los 15 años que pasé haciéndome pequeña para que él pudiera sentirse grande. No solo quiero ganar, Vance, dije. Quiero que lo sienta. Quiero que sepa exactamente lo que tiró. Quiero que vea los 14 millones y sepa que no puede tocar ni un céntimo. Quiero que entienda que la esposa aburrida era la directora ejecutiva todo el tiempo. Entonces procedemos con la revelación, dijo Vance. Pero tienes que ser fría. Sin emociones. Dejas que cabe su propia tumba. Dejas que piense que está ganando hasta que la trampa se cierre. No te preocupes, dije, levantándome y alisándome la falda. Mi corazón es de hielo. Lloré todas mis lágrimas hace años. Fui a casa. Cambié las cerraduras de la puerta, no para mantenerlo fuera, sino para dejar claro un punto. Empaqueté sus cosas restantes, sus bocetos mediocres, sus caras herramientas de escultura, su colección de pretenciosos discos de vinilo que nunca escuchaba. Los puse en cajas junto a la puerta. Estaba lista para la guerra. Pero primero, tenía que lidiar con los monos voladores. En los sistemas familiares narcisistas, cuando el chivo expiatorio finalmente deja de aceptar el abuso, el abusador envía a los monos voladores, personas reclutadas para hacer que la víctima se sienta culpable y vuelva a la sumisión. Son los facilitadores, los que dicen, pero es familia, para excusar lo inexcusable. Mi madre me llamó 3 días después de que Stuart se fuera. Vi su nombre en el identificador de llamadas y sentí ese viejo y familiar nudo de pavor en mi estómago. El condicionamiento de 40 años es difícil de romper. El instinto de contestar, arreglarlo, disculparme era fuerte. Contesté. Meredith, la voz de mi madre era aguda, cortando la línea. ¿Qué es esto que oigo de que echaste a Stuart? Me llamó en pánico.
Él me dejó, mamá, dije con calma, poniendo el teléfono en altavoz mientras me servía una copa de vino caro. Vino que ya no tenía que esconder. Hizo una maleta y se fue. Está con Tabitha. Esperé la indignación. Esperé a que dijera, Dios mío, tu hermana hizo qué. Eso es horrible. ¿Estás bien? En cambio, hubo un largo suspiro. Un suspiro que implicaba que yo era el problema. Oh, Meredith, ya sabes cómo es Tabitha. Es impulsiva. Siente las cosas profundamente. Sigue su corazón. No piensa en las consecuencias como tú. Se está acostando con mi esposo, mamá. Bueno, se necesitan dos para bailar un tango, espetó. Stuart me llamó. Sonaba devastado. Dijo que fuiste fría. Dijo que lo alejaste con tu falta de calidez. Dijo que encontró consuelo en Tabitha porque ella entiende su alma artística. Dijo que lo hiciste sentir pequeño. Su alma artística, me reí, un sonido áspero y entrecortado que me sobresaltó. Mamá, es un hombre de 45 años que no ha pagado una factura desde 2010. Es una sanguijuela. Y Tabitha es una ladrona. No hables así de tu esposo. Y no hables así de tu hermana. Mira, esto es un desastre, pero tenemos que manejarlo como una familia. Tabitha también me llamó. Está llorando. Dice que lo ama. Dice que son almas gemelas. Dice que finalmente encontraron la felicidad. No me importa lo que ella diga. Meredith, escúchame. Tú eres la fuerte. Siempre lo has sido. Tabitha es frágil. Si montas una escena, si te divorcias de él y haces esto público, destruirás su reputación. Está tratando de construir su marca de bienestar. No puede soportar un escándalo. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Seguir casada con él mientras vive con ella? ¿Seguir pagando sus facturas? No. No seas ridícula. Pero quizás podrías apoyarlos por un tiempo. Solo hasta que se pongan de pie. Stuart dice que le cortaron el acceso a la cuenta bancaria. Ni siquiera puede comprar comestibles. Tú tienes ese trabajo estable. Puedes permitirte ayudarlos. Sé la persona más madura, Meredith. Hazlo por la familia. Hazlo por mí. Me estoy haciendo vieja. No puedo soportar este estrés. La habitación dio vueltas. Mi madre me estaba pidiendo que financiara la aventura de mi esposo con mi hermana porque yo era la fuerte, porque yo era la billetera. Estaba protegiendo al hijo dorado, incluso mientras destruía al chivo expiatorio. Algo dentro de mí se rompió. Fue la última atadura que me mantenía unida a mi familia biológica. El último hilo de culpa se cortó. No, dije. Perdón. No. No voy a enviar dinero. No voy a ser la persona más madura. No voy a arreglar esto. Y no me voy a quedar callada. Meredith, si haces esto, si le das la espalda a tu hermana cuando te necesita. Me robó a mi esposo, mamá, grité, perdiendo finalmente la calma. No me pidió prestado un suéter. Me robó la vida. Y tú la estás ayudando. Siempre fuiste egoísta, siseó mi madre, mostrando su verdadero rostro. Siempre llevando la cuenta. Bien. Si quieres estar sola, quédate sola. Pero no vengas llorando a nosotros cuando te des cuenta de que el dinero no puede comprar el amor. Tienes razón, dije, mi voz bajando a un susurro mortal. El dinero no puede comprar el amor, pero puede comprar un abogado muy caro, y puede comprar silencio. Adiós, mamá. Colgué. Bloqueé su número. Luego bajé y bloqueé también el número de mi padre. Me senté en el silencio de mi apartamento. Ahora era huérfana, una huérfana de 42 años con 14 millones de dólares y un corazón lleno de gasolina. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Stuart. Meredith, sé que estás dolida, pero cortar la tarjeta de crédito fue mezquino. Necesito comprar materiales de dibujo para un nuevo proyecto. ¿Podemos vernos? Necesitamos hablar sobre el acuerdo de divorcio. Quiero mantener esto de forma amistosa.
Creo que merezco una pensión conyugal dado lo mucho que sacrifiqué por tu carrera. Quería hablar de un acuerdo. Pensaba que había una olla de oro al final de este arco iris para él. Pensaba que podía hacerme sentir culpable para que le pagara una pensión. Sonreí. Un plan se formó en mi mente. Un plan cruel y hermoso. No me reuniría con él para tomar un café. No le enviaría simplemente un correo electrónico. Le daría exactamente lo que quería, un escenario. Le respondí. Tienes razón. He sido mezquina. Quiero hacer las paces. Tu cumpleaños es este sábado. Ya había reservado la sala privada en Atelier Cren. El depósito no es reembolsable. ¿Por qué no traes a Tabitha y a tus amigos? Una última cena. Podemos discutir los términos de la separación allí. Tengo una propuesta para ti que creo que resolverá los problemas financieros de todos. Los 3 puntos aparecieron inmediatamente. Estaba escribiendo. Estaba ansioso. Eso suena maduro, Meredith. Me alegro de que estés entrando en razón. Atelier Cren. Vaya. Siempre he querido ir allí. Estaremos allí. Tabitha estará feliz de aclarar las cosas. Mordió el anzuelo. Pensó que venía a una ceremonia de rendición. Pensó que le iba a entregar un cheque. No sabía que estaba entrando en una ejecución. Si están disfrutando de esta historia de traición y venganza inminente, por favor, denle al botón de me gusta. Ayuda a que más gente encuentre el canal. Y prepárense, porque la cena es donde todo explota. Los días previos a la cena en Atelier Cren fueron los más largos de mi vida, pero también los más estimulantes. Por primera vez en 15 años, no estaba caminando de un lado a otro preocupada por cómo pagar una factura o cómo calmar el frágil ego de Stuart. Me movía con la precisión fría y calculada de un general preparándose para un ataque final. Me reuní con Joseline en el restaurante 2 días antes del evento. Atelier Cren no es solo un restaurante. Es una fortaleza de pretensión culinaria en el corazón del distrito financiero de San Francisco. Tiene paredes de terciopelo oscuro, una iluminación que hace que todos parezcan ricos y una lista de espera que generalmente requiere un sacrificio de sangre. Entré vistiendo una gabardina y gafas de sol, sintiéndome como una espía en mi propia vida. Todo está listo, susurró Joseline, guiándome al comedor privado que había reservado. Se llamaba La Bóveda, un nombre apropiado para lo que estaba a punto de suceder. Estaba insonorizado, forrado con botellas de vino que valían más que la casa de mis padres y dominado por una larga mesa de caoba. Pero la característica más importante era la pantalla de 80 pulgadas montada discretamente en la pared del fondo, generalmente utilizada para presentaciones corporativas o montajes sentimentales de aniversario. Probamos la conexión, dijo Joseline, abriendo su portátil. La presentación está cargada. El audio del investigador privado está sincronizado con la diapositiva 42. La resolución es 4 Kelvin. Van a ver cada píxel de su propia destrucción. Pasé la mano por la madera pulida de la mesa. Y la disposición de los asientos está exactamente como pediste, dijo. Stuart en la cabecera frente a la pantalla. Tabitha a su derecha. Tú en el extremo opuesto controlando el mando. Los amigos, Julian, Chloe y Marcus, llenando los lados. Perfecto. Miré las pruebas del menú. Había preordenado la experiencia de la mesa del chef, un menú de degustación de 12 platos que costaba $450 por persona, sin incluir los maridajes de vino. ¿De verdad quieres darles de comer?, preguntó Joseline, levantando una ceja. Después de lo que hicieron. Los quiero cómodos, dije, mirando el plato de carne wagyu con espuma de trufa en el menú. Los quiero gordos, felices y borrachos con vino caro. Quiero que sientan que han ganado. La caída es mucho más dura cuando estás en la cima de una montaña de lujo. Fui a casa a mi apartamento vacío, que se sentía menos vacío y más espacioso por horas, y finalicé la presentación. Esto no era solo una presentación de diapositivas. Era una autopsia forense de mi matrimonio. Había pasado noches con el equipo de Vance revisando 10 años de extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y correos electrónicos. Había creado gráficos. Había escaneado recibos.
Tenía superposiciones de líneas de tiempo que mostraban exactamente dónde estaba yo trabajando versus dónde estaba gastando Stuart. Pero la parte más difícil no fueron las matemáticas. Fue la actuación. Tenía que interpretar el papel de la esposa derrotada una última vez. Stuart me envió un mensaje de texto el viernes por la noche. Solo confirmando para mañana. Tabitha está un poco nerviosa. Espera que no montes una escena. Es muy sensible. Me quedé mirando la pantalla, maravillada por la audacia. Se acuesta con mi esposo, se muda a un apartamento pagado con mi dinero, y ella es la sensible. Le respondí, dile que no se preocupe. La velada trata sobre el cierre. Solo quiero que todos estén felices. He pedido el burdeos de añada que a ella le gusta. Eres una buena mujer, Meredith, respondió. Sabía que lo entenderías al final. Realmente lo creía. Realmente creía que estaba tan desesperada por su aprobación, tan condicionada a ser el felpudo, que les invitaría a cenar para disculparme por haberme traicionado. Esa noche, me paré frente al espejo practicando mi cara. Practiqué la sonrisa triste y resignada. Practiqué los hombros caídos. Practiqué la mirada de una mujer que ha aceptado su lugar como el personaje secundario e insignificante. Pero detrás de mis ojos, había algo nuevo. Una chispa, un fuego. Miré a la mujer en el espejo. 42 líneas de sabiduría alrededor de sus ojos, fuerza en su mandíbula. Y susurré, mañana, lo quemas todo. No dormí esa noche. Me acosté en medio de mi cama king size, escuchando el zumbido de la ciudad afuera, pensando en cada vez que Stuart me había hecho callar, cada vez que Tabitha me había pedido ropa prestada y la había devuelto manchada, cada vez que mi madre me había dicho que fuera más comprensiva. Pensé en los 14,8 millones de dólares que tenía en mi cuenta secreta. Dicen que el dinero no compra la felicidad. Pero acostada allí en la oscuridad, me di cuenta de que era una mentira que los pobres se contaban para sentirse mejor. El dinero compra opciones. El dinero compra seguridad. Y en mi caso, el dinero estaba a punto de comprar la justicia más espectacular que San Francisco hubiera visto jamás. El sol salió el sábado por la mañana. Era un día gris y con niebla, un clima perfecto para un funeral. Y eso era lo que era esta noche, un funeral para el ego de Stuart. Llegué a Atelier Cren 30 minutos antes. Quería estar sentada, compuesta y controlando el espacio antes de que entraran. Llevaba el mismo vestido azul marino que había llevado a la desastrosa cena de hacía una semana, el vestido aburrido. Quería lucir exactamente como me recordaban. Predecible, segura, invisible. Joseline estaba escondida en un reservado en el comedor principal, actuando como mi respaldo. Si algo salía mal o si Stuart se ponía violento, tenía seguridad en marcación rápida. Me senté al pie de la larga mesa de caoba en la bóveda. La habitación olía a lirios caros y a dinero antiguo. Un camarero me sirvió un vaso de agua con gas. Estamos listos para la presentación cuando usted lo esté, señora, susurró. Le había dado una propina de $500 de antemano para asegurar una cooperación absoluta. Gracias, Henry. Solo espera mi señal. A las 7:15 de la tarde, llegaron. Los oí antes de verlos. La risa de Tabitha, ese sonido agudo de campanas de viento que solía hacerme sonreír pero que ahora sonaba como uñas en una pizarra, resonó por el pasillo. La puerta se abrió. Stuart entró primero. Parecía expansivo. Llevaba un traje nuevo, uno que sabía que no había pagado, lo que significaba que probablemente lo había puesto en una tarjeta de crédito que asumía que yo eventualmente pagaría. Escaneó la habitación, observando los candelabros de cristal, las sillas de terciopelo, la pura opulencia de todo. Vaya, suspiró. Meredith, realmente te has lucido. Tabitha se deslizó detrás de él. Si su vestido de la semana pasada era inapropiado, este era una declaración de guerra. Era blanco. Un vestido de cóctel blanco de encaje sin tirantes que parecía inquietantemente nupcial. Se aferraba al brazo de Stuart con ambas manos. Detrás de ellos iban los monos voladores, Julian el escultor fracasado, Chloe la poeta que vivía de sus padres, y Marcus, el compañero de cuarto de Stuart de la universidad que siempre me había mirado como si yo fuera la sirvienta.
Hola, Meredith, dijo Tabitha, su voz goteando una dulzura falsa. No soltó a Stuart. Este lugar es increíble. No puedo creer que consiguiéramos una reserva. Debes haber movido hilos importantes. Moví algunos hilos, dije suavemente, señalando los asientos. Por favor, siéntense. Feliz cumpleaños, Stuart. Stuart tomó el asiento en la cabecera de la mesa, el asiento de poder. Tabitha se sentó a su derecha. Los amigos se acomodaron, mirándome con esa mezcla específica de lástima y desprecio que la gente reserva para la exesposa que no sabe cuándo rendirse. Así que, dijo Julian, desdoblando su servilleta. Justo decíamos en el Uber lo maduro que es esto. Desacoplamiento consciente, ¿verdad? Muy Gwyneth Paltrow. Algo así, dije. Es bueno que estés aceptando la realidad, Meredith, intervino Choe, alcanzando la cesta del pan. Stuart y Tabitha, su energía es simplemente innegable. Es física cuántica. No puedes luchar contra la física. No, estuve de acuerdo, agarrando mi vaso de agua debajo de la mesa. Ciertamente no puedes luchar contra la física ni las matemáticas. El sommelier llegó para servir el maridaje del primer plato, un champán fresco. Stuart y Tabitha brindaron, levantando sus copas bien alto. Por los nuevos comienzos. Por seguir tu corazón y dejar el pasado atrás. Me miró directamente cuando dijo el pasado. Por Stuart, repitió la mesa. Stuart sonrió. Parecía un rey en su corte. Me miró a lo largo de la mesa con una sonrisa benévola. Gracias, Meredith, dijo. De verdad, esto significa mucho. Sé que las cosas han sido difíciles, pero me alegro de que podamos ser civilizados. Quiero que seamos amigos. Quiero que seas parte de nuestras vidas. Quizás incluso puedas ayudar a Tabitha con su plan de negocios. Eres buena con el papeleo aburrido. Casi me río. La audacia era impresionante. Me estaba dejando, acostándose con mi hermana, y en el mismo aliento me pedía que le hiciera el papeleo. Podemos hablar de todo eso, dije, con voz firme. Pero primero, comamos. Pedí el menú de degustación. Creo que les encantará el tercer plato. Se llama Humo y Espejos. La cena prosiguió. Los vi comer mi comida. Vi a Tabitha darle a Stuart un bocado de bira. Vi a Marcus susurrarle algo a Julian mientras me miraba y se reía por lo bajo. Bebieron botella tras botella de vino. Se volvieron más ruidosos. Se volvieron más arrogantes. Se olvidaron de que yo estaba allí. O más bien, me trataron como a los muebles, funcional, necesaria, pero fácilmente ignorada. Estoy pensando en expandir la firma, anunció Stuart en voz alta durante el plato de pato. Ahora que tengo el entorno creativo adecuado, Tabitha y yo estamos mirando lofts en Soma. Algo con ladrillo visto. Caro, pero vale la pena por la inspiración. ¿Cómo lo pagarás?, pregunté en voz baja. La mesa se quedó en silencio por un segundo. Oh, Meredith, suspiró Stuart, poniendo los ojos en blanco. Siempre la contable. El dinero es energía. Fluye. Cuando alineas tus chakras, los recursos aparecen. Además, resolveremos los detalles del acuerdo. Estoy seguro de que quieres ser justa. Justa, repetí. Sí, la justicia es muy importante para mí. Para cuando llegó el postre, una esfera de chocolate que se derretía cuando se vertía caramelo caliente sobre ella, estaban borrachos y complacientes. Estaban hinchados de arrogancia. Meredith, dijo Stuart, reclinándose y palmeándose el estómago. Esto fue increíble. Realmente te superaste. Es una buena despedida. Aún no ha terminado, dije, levantándome. La sala se silenció. Preparé algo, dije, caminando hacia la pared con la pantalla. Una pequeña presentación. Ya que estamos todos aquí, ya que estamos discutiendo el futuro y el pasado. Oh, Dios, gimió Tabitha. ¿Es un montaje de fotos? Por favor, dime que no son fotos de tu boda. Eso sería tan vergonzoso. No exactamente, dije.
Saqué un elegante control remoto de metal de mi bolsillo. Le hice una señal a Henry, el camarero, quien atenuó las luces. Stuart, dije, mi voz cambiando. La suavidad había desaparecido. El timbre de la esposa aburrida fue reemplazado por la voz que usaba para negociar contratos multimillonarios. Dijiste que no era extraordinaria. Dijiste que me faltaba ambición. Dijiste que te estaba frenando. Meredith, no hagas un discurso, advirtió Stuart, luciendo incómodo. No estoy haciendo un discurso, dije. Estoy haciendo una declaración. Apreté el botón. La pantalla cobró vida, pero no era una foto nuestra. No era un recuerdo. Era un logotipo. Afilado, moderno, dorado metálico sobre un fondo negro. MJ Solutions, gestión de crisis y estrategia de marca. ¿Qué es esto?, preguntó Julian, entrecerrando los ojos. ¿Es tu nuevo blog? Siguiente diapositiva, me dije a mí misma. Hice clic de nuevo. La pantalla cambió. Apareció un gráfico. Un gráfico de líneas que comenzaba plano y luego se disparaba hacia arriba como un cohete, alcanzando cifras que mareaban a la gente en esa sala. Ingresos anuales, año 1, $120.000. Año 2, $850.000. Año 3, $2.400.000. Año 4, $4.200.000. Acumulado del año actual, $6.500.000. La sala estaba en silencio. No el silencio educado de una cena, sino el silencio confuso y pesado de personas tratando de resolver un rompecabezas en un idioma que no hablaban. Stuart arrastrando un poco las palabras por el vino. ¿De quién es esta empresa? Mía, dije. La palabra quedó suspendida en el aire, simple y devastadora. Tabitha soltó una risa aguda e incrédula. ¿Tuya? Meredith, tú editas manuales de climatización. Corriges erratas para ganarte la vida. No he editado un manual en 10 años, Tabitha, dije, caminando lentamente hacia la cabecera de la mesa. Mientras tú intentabas convertirte en una influencer y Stuart encontraba su visión, yo estaba construyendo la principal firma de gestión de crisis en Silicon Valley. ¿Recuerdas ese escándalo con el director ejecutivo del gigante tecnológico el año pasado? ¿El que desapareció de las noticias en 48 horas? Yo hice eso. ¿Sabes de la filtración de datos en Social Corp que nunca afectó el precio de sus acciones? Yo lo arreglé. Hice clic en el control remoto de nuevo. Apareció una diapositiva titulada Lista de clientes, censurada. Incluso con los nombres tachados, los logotipos eran reconocibles. Empresas del Fortune 500, importantes plataformas tecnológicas, bancos internacionales. Soy la solucionadora de la que la gente susurra, dije, mirando directamente a Stuart. Soy la mujer a la que los directores ejecutivos llaman a las 3 de la madrugada cuando su mundo está ardiendo. Y lo construí todo desde nuestra habitación de invitados mientras tú dormías. El rostro de Stuart estaba perdiendo su color. Miraba de la pantalla hacia mí, tratando de reconciliar a la esposa aburrida que conocía con la titán que estaba frente a él. Estás mintiendo, susurró. Me lo habrías dicho. Estamos casados. Somos socios. Los socios comparten cargas, dije. Los socios no llaman a sus esposas insignificantes. Los socios no se acuestan con sus hermanas. Hice clic de nuevo. Comunicado de prensa, embargado hasta hoy. Catalyst Ventures adquiere MJ Solutions por $28 millones. La fundadora Meredith J. conservará un asiento en la junta. El número estaba en negrita. $28 millones. El acuerdo se cerró ayer por la mañana, dije. Mi pago personal después de impuestos y de pagar a mi socia Joseline llegó a mi cuenta separada justo cuando estabas cerrando la cremallera de tu maleta. Hice clic en la siguiente diapositiva. Una captura de pantalla del saldo de mi cuenta bancaria. Saldo disponible, $14.842.000. El jadeo colectivo en la sala fue audible. A Julian se le cayó el tenedor. Retumbó ruidosamente contra la porcelana. La boca de Tabitha se abrió, sus ojos iban y venían entre la pantalla y yo, calculando, computando, dándose cuenta.
¿14 millones? Chilló Tabitha. Su voz era delgada, aterrorizada. 14,8, corregí. Casi 15. Stuart se levantó. Sus piernas temblaban. Parecía un hombre que acababa de ser atropellado por un camión, pero aún no se había dado cuenta de que estaba sangrando. Meredith, dijo, su voz temblorosa. Cariño, ¿por qué? ¿Por qué no dijiste nada? Esto es increíble. Somos ricos. Podemos. La firma, el loft. Dio un paso hacia mí, sus manos extendidas, su rostro transformándose de la confusión a una esperanza desesperada y codiciosa. Sabía que eras especial. En el fondo, siempre supe que tenías esta profundidad oculta. Por eso te presioné. Te presioné para que fueras grande. Me reí. Fue un sonido frío y agudo. Siéntate, Stuart. Pero tenemos que celebrar, tartamudeó. ¿Champán? Camarero, más champán. Mi esposa es un genio. Dije, siéntate, ladré. La orden sonó como un látigo. Se sentó. ¿Crees que esto es para ti?, pregunté, señalando la pantalla. ¿Crees que este dinero es nuestro, Stuart? Mira la fecha de apertura de la cuenta. Mira la estructura corporativa. Hice clic de nuevo. Acuerdo postnupcial, cláusula 4b. Cualquier activo derivado de MJ Solutions, LLC es propiedad única y separada de Meredith J. El documento apareció en la pantalla, magnificado. Su firma estaba en la parte inferior. Firmaste esto hace 7 años. No lo leíste porque estabas demasiado ocupado preocupándote de que mi pequeño pasatiempo freelance arruinara tu puntuación de crédito. Renunciaste a tu derecho a cada centavo. No, susurró. Eso no es. Eso no es legal. No lo sabía. Es muy legal, dije. Y Vance es muy caro. Pero esa no es la mejor parte. La mejor parte es la siguiente sección. Me incliné, apoyando las manos en la mesa, cerniéndome sobre él. Verás, Stuart, estaba dispuesta a compartir. Durante mucho tiempo, planeé sorprenderte. Lo estaba guardando para nuestro aniversario. Iba a comprarte esa firma que querías. Iba a darte todo. Vi el dolor en sus ojos, la realización de lo que había perdido. Pero entonces, continué, empezaste a acostarte con mi hermana. Y peor, empezaste a gastar mi dinero en ella. Apunté el control remoto a la pantalla como un arma. Ahora, dije, veamos los recibos. La atmósfera en la sala pasó del shock al horror. Los amigos se movían en sus asientos, buscando la salida, pero la puerta estaba cerrada y Henry estaba de pie frente a ella con los brazos cruzados. Estaban atrapados en mi clase magistral. Les dijiste a todos que era tacaña, dije, paseándome por la mesa. Les dijiste a tus amigos que era una bola y cadena que contaba cada centavo. Veamos a dónde fueron los centavos. Hice clic en el control remoto. Apareció una hoja de cálculo de Excel. Estaba codificada por colores. Rojo para Stuart, rosa para Tabitha. Esto, señalé una columna, es el fondo para imprevistos. El dinero que fingía ahorrar de mis trabajos de edición. En realidad, depositaba $5,000 al mes en él para mantener las luces encendidas mientras tú jugabas a ser arquitecto. Las filas se desplazaron hacia abajo. 12 de marzo, de Ritz-Carlton Napa, $1,200. Stuart y Tabitha. 14 de marzo, Boutique Chanel, $3,400. Bolso para Tabitha. 2 de abril, retiro en efectivo, $5,000. Honorarios de consultoría, depositados en la cuenta de Tabitha. Robaste de la cuenta conjunta, le dije a Stuart. Tomaste el dinero que puse allí para nuestra hipoteca y lo usaste para comprarle un bolso. Me volví hacia Tabitha. Estaba pálida, agarrando su servilleta contra el pecho. Y tú, dije, la hija dorada. Le dijiste a mamá que estabas montando un negocio. Le dijiste a Stuart que necesitabas capital inicial. Hice clic. Gastos de negocio, de Tabitha, Sephora, $800.
Ropa de rival, $1.200. Entradas VIP para Coachella, $2.000. Alquiler de apartamento en la Marina, $4.500 al mes. No empezaste un negocio, dije. Empezaste un estilo de vida a mi costa. Stuart dijo que se encargaba, chilló Tabitha, con la voz quebrada. Me dijo que estaba cerrando tratos. Dijo que tenía éxito. Mintió, dije simplemente. No ha cerrado un trato en 6 años. Cada bistec que comiste, cada copa de vino que bebiste, cada hilo de ropa en tu espalda ahora mismo, yo lo pagué. Me volví hacia los amigos. Julian, Chloe, Marcus. ¿Y ustedes 3? Dije. Se quedaron helados. Julian, dije, ¿recuerdas esa exposición en la galería que tuviste? La que vendiste 3 esculturas y le dijiste a todo el mundo que finalmente estabas llegando. Hice clic. Apareció un cheque cancelado. Comprador, fideicomiso anónimo. Monto, $15.000. Yo las compré, dije. Stuart me lo suplicó. Dijo que estabas deprimido. Dijo que si no vendías algo, dejarías el arte. Así que compré tus feas y retorcidas chatarras de metal y las puse en un almacén. No eres un genio, Julian. Eres un caso de caridad. El rostro de Julian se puso carmesí. Se desplomó en su silla, pareciendo que quería disolverse. Y Marcus, continué, el préstamo que Stuart te dio para tu inversión en criptomonedas. Ese fue mi bono de la crisis del gigante tecnológico. Los miré a todos. Todos ustedes se sentaron aquí esta noche bebiendo mi vino, comiendo mi comida y riéndose de mí. Me llamaron aburrida. Me llamaron insignificante. Pero la única razón por la que cualquiera de ustedes está sentado en esta sala vistiendo esa ropa, viviendo esta vida de fantasía, es porque yo estaba trabajando. Me volví hacia Stuart. Estaba llorando. No las lágrimas silenciosas y dignas de una estrella de cine, sino sollozos feos, mocosos y entrecortados. Meredith, por favor, balbuceó. No lo sabía. Lo siento. Metí la pata. Podemos arreglarlo. Te amo. Siempre te he amado. Tabitha fue solo un error. Una crisis de la mediana edad. No significó nada. Nada, chilló Tabitha. Se levantó, derribando su silla. Me dijiste que me amabas. Me dijiste que Meredith era una frígida que no te entendía. Me dijiste que ibas a dejarla y viajaríamos por el mundo. Cállate, Tabitha, gritó Stuart. Tú me sedujiste. Me hiciste pensar que era especial. Pero solo eres una sanguijuela. Mira lo que me costaste. $14 millones. La alianza se estaba desmoronando. Las ratas se estaban comiendo unas a otras. No es solo el dinero, Stuart, dije, mi voz cortando su pelea a gritos. Es la falta de respeto. Es el hecho de que me miraste todos los días durante 15 años y no me viste. Viste una billetera. Viste una sirvienta. Hice clic en el control remoto por última vez. Pero por si acaso crees que Tabitha realmente te amaba, dije, por si acaso crees que estaba en esto por tu alma. ¿Qué es esto?, preguntó Stuart, limpiándose la nariz. Esto, dije, es una grabación del investigador privado que contraté cuando sospeché por primera vez de la aventura. Esto fue grabado hace 3 semanas en un brunch cuando Tabitha estaba con sus amigas. Pulsé play. El audio retumbó a través de los altavoces de alta calidad de la bóveda. El sonido de cubiertos chocando y charlas de fondo llenó la sala. Luego la voz de Tabitha, clara como una campana, cortó el ruido. Dios, es tan agotador, se quejó la Tabitha del audio. Habla de arquitectura durante horas. Yo solo asiento y digo, vaya, nene, eres un visionario. Es patético. Otra voz femenina se rió. Entonces, ¿por qué estás con él? Es un poco viejo, ¿no? Es viejo y es blando, se burló la Tabitha del audio. Y en la cama, digamos que es mucho esfuerzo para muy poca recompensa. Hizo una pausa, probablemente tomando un sorbo de una mimosa. Pero él controla el dinero.
Su esposa es esta cosita insignificante que trabaja todo el tiempo, y él tiene acceso a las cuentas. Me compró el brazalete de Cartier ayer. Supongo que me quedaré hasta que la convenza de divorciarse y darle la mitad. Luego tomaré mi parte y me iré a Bali con un surfista guapo. Eres malvada, se rió la amiga. Soy práctica, dijo la Tabitha del audio. Stuart es un trampolín. Un trampolín blando, necesitado y que esconde la calva. El audio se cortó. El silencio en la sala era absoluto. Era más pesado que el silencio después de la revelación de los ingresos. Este era el silencio de la humillación total. Stuart giró lentamente la cabeza para mirar a Tabitha. Su rostro era una máscara de traición. El hombre que acababa de decirme que Tabitha entendía su alma acababa de escucharla llamarlo un trampolín blando. Tú, susurró Stuart. Dijiste que era un dios. La cara de Tabitha estaba roja brillante. Parecía atrapada. Miró la puerta, luego a mí, luego a Stuart. Fue sacado de contexto, tartamudeó. Estaba borracha. No lo decía en serio. Meredith manipuló la cinta. Está usando inteligencia artificial. No es inteligencia artificial, Tabitha, dije con calma. Eres tú. Siempre has sido tú. Superficial, egoísta, codiciosa. Stuart se levantó. Su silla raspó violentamente contra el suelo. Me usaste, le gritó. Dejé a mi esposa por ti. Dejé 14 millones de dólares por ti. ¿Y crees que soy patético? Tú eres patética. Tabitha gritó de vuelta, abandonando el acto de inocencia. Su rostro se contorsionó en un gruñido. Mírate. Eres un perdedor, Stuart. Meredith tenía razón. No has ganado un centavo en años. Conducías un coche que ella pagó, vivías en una casa que ella pagó y me comprabas regalos con su dinero. No eres un proveedor. Eres un parásito. ¿Y qué eres tú?, intervine, disfrutando del espectáculo. Un parásito sobre un parásito. Stuart parecía que iba a tener un derrame cerebral. Sus venas estaban abultadas. Me miró, con los ojos muy abiertos y suplicantes. Meredith, dijo ahogado. ¿Ves? ¿Ves lo que es ella? Fui engañado. Yo también fui una víctima aquí. Por favor, acéptame de nuevo. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Firmaré un nuevo acuerdo posnupcial. Solo no me dejes con ella. No me dejes sin nada. Lo miré. Miré al hombre que había amado durante 15 años. Y no sentí nada, ni ira, ni tristeza. Solo la leve molestia que uno siente al pisar un chicle. Es demasiado tarde, Stuart, dije. Los papeles del divorcio ya están presentados. Vance se los entregó a tu abogado esta mañana junto con el aviso de desalojo. ¿Desalojo? El contrato de arrendamiento del apartamento, dije. Estaba a mi nombre. Lo terminé ayer. Tienes 48 horas para desalojar. Y como usaste fondos conjuntos para gastos no autorizados, Vance ha congelado los activos restantes en la cuenta conjunta pendientes de litigio. Así que no tengo nada. Tienes tu genio, dije. Y tienes a Tabitha. Espero que sean muy felices juntos en cualquier caja de cartón en la que terminen. Caminé hacia donde estaba mi bolso. Saqué un sobre pequeño y elegante. Sin embargo, dije, no soy un monstruo. Es tu cumpleaños. Los ojos de Stuart se iluminaron. Un destello de esperanza. Meredith. Arrojé el sobre la mesa. Se deslizó por la superficie de caoba y se detuvo justo frente a él. Ábrelo. Lo abrió con manos temblorosas. Sacó un trozo de papel. Era la cuenta de la cena de esta noche. Total, $6.450. Propina, 20%, $1.290. Total general, $7.740. Estado, sin pagar. Feliz cumpleaños, dije. ¿Querías el estilo de vida de lujo? Puedes pagarlo.
Cancelé mi tarjeta registrada justo antes de entrar. No puedo pagar esto, chilló. Mis tarjetas están rechazadas. Supongo que tendrás que lavar platos, dije. O quizás Tabitha pueda vender ese bolso que le compré. Le hice una señal a Henry. Son todos tuyos. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, el caos estalló. Tabitha estaba llorando. Stuart le gritaba al camarero. Julian y los amigos intentaban escabullirse pero fueron bloqueados por la seguridad. Salí de Atelier Crena la fresca noche de San Francisco. Respiré hondo. El aire olía a niebla y al océano. Olía a libertad. No miré hacia atrás. No volví al apartamento. Me registré en el St. Regis. Reservé la suite presidencial porque por primera vez en mi vida, no estaba ahorrando para un día lluvioso. La tormenta había pasado. Tomé un largo baño. Pedí servicio a la habitación, patatas fritas y una copa de champán, y vi reality shows malos. Apagué mi teléfono, pero a las 4 de la madrugada, sonó el teléfono de la habitación del hotel. Me desperté desorientada. Las pesadas cortinas bloqueaban las luces de la ciudad. Busqué a tientas el auricular. Hola. ¿Meredith? ¿Eres tú? Por favor, no cuelgues. Era Tabitha, pero no la Tabitha arrogante y burlona de la cena. Esta era una voz rota y aterrorizada. Sollozaba tan fuerte que apenas podía hablar. ¿Qué quieres, Tabitha?, pregunté, sentándome y encendiendo la lámpara. Es Stuart, dijo ahogada. Sé. Se volvió loco, Meredith. Después de que te fuiste del restaurante, llamaron a la policía porque no podíamos pagar. Supuse que lo harían. Nos retuvieron allí durante horas. Julian y los demás se fueron. Simplemente salieron corriendo por la salida de incendios trasera y nos dejaron allí. Stuart tuvo que darles su reloj. Su Rolex. El falso que le compraste. No era falso, dije. Era real. Solo le dije que era falso para que no preguntara cómo me lo podía permitir. Oh, Dios, gimió. Regaló un Rolex real. Concéntrate, David. ¿Por qué me llamas? Nos echaron. Estábamos en la calle y Stuart simplemente se quebró. Empezó a gritarme. Dijo que arruiné su vida. Dijo que yo era una. Empezó a tirar mi ropa. Tenía mi maleta en el maletero. La tiró a la calle, a un charco. Meredith, mis blusas de seda. Trágico. Y luego intentó agarrarme. Me estaba sacudiendo. Un transeúnte lo vio y llamó a la policía. Lo arrestaron, Meredith. Se lo llevaron esposado. Está en la cárcel. Alteración del orden público e intoxicación pública. Está bien, dije. Y estoy sola, gimió. Estoy en la calle. Hace un frío que pela. No tengo a dónde ir. La llave de mi apartamento estaba en el bolsillo de Stuart. La policía se llevó sus efectos personales. No puedo entrar a mi casa. Y como dejaste de pagar el alquiler, el propietario cambió el código de todos modos. Eso suena como una serie de eventos desafortunados, dije con calma. Meredith, por favor. Soy tu hermana. Lo siento. Lo siento mucho. Estaba celosa. Solo quería lo que tú tenías. Por favor, ¿puedo ir a tu hotel solo por una noche? Tengo miedo. La escuché llorar. Recordé tener 4 años y darle mi juguete favorito porque estaba llorando. Recordé tener 16 y asumir la culpa cuando chocó el coche de papá. Recordé la cena de Acción de Gracias. Recordé los mensajes de texto llamándome bola y cadena. Tabitha, dije. ¿Recuerdas cuando me llamaste insignificante? No lo decía en serio. Sí, lo decías. Y tenías razón. La antigua Meredith era insignificante. Era un felpudo. Pero la nueva Meredith es muy extraordinaria, y está muy ocupada durmiendo. Meredith, no puedes dejarme aquí. Llama a mamá, dije.
Ella piensa que eres una flor delicada. Estoy segura de que conducirá para recogerte. Es solo un viaje de 3 horas. Mamá no contestará. Son las 4 de la madrugada. Entonces supongo que tendrás que resolverlo, dije. ¿Querías a Stuart? Lo tienes. Está en una celda en la cárcel del condado. Ve a esperarlo allí. Las horas de visita comienzan a las 9. Meredith, tú. Eso es ser millonaria para ti, dije. Colgué el teléfono. Luego lo desenchufé de la pared. Me recosté en las almohadas de 1000 hilos. Pensé que me sentiría culpable. Esperé la culpa, pero nunca llegó. En cambio, sentí una profunda y cálida sensación de paz. Me volví a dormir y soñé que volaba. El proceso de divorcio fue menos una batalla y más una carrera de demolición en la que yo conducía un tanque y Stuart iba en un triciclo. Contrató a un abogado, un tipo de centro comercial llamado Richard, que vestía trajes que le quedaban mal y olía a desesperación. No podía permitirse a nadie más. Vance, por otro lado, trajo un equipo de 5 asociados a la deposición. Stuart lo intentó todo. Primero, afirmó que era cofundador de MJ Solutions. Vance presentó los documentos de formación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada firmados únicamente por mi hijo Celine. Presentó correos electrónicos donde Stuart se refería a mi trabajo como tu cosita de teclear. Presentó la falta de cualquier capital de inversión por parte de Stuart. Reclamación denegada. Luego reclamó manutención conyugal. Argumentó que había sacrificado su propia carrera para apoyar la mía, asumiendo la carga doméstica. Vance reprodujo un montaje de videoclips de nuestro sistema de seguridad doméstico, que Stuart olvidó que existía. Clip tras clip de Stuart jugando videojuegos mientras yo cocinaba, limpiaba y trabajaba. Clip tras clip de él durmiendo hasta el mediodía. Y luego el golpe de gracia. Vance presentó los recibos de mi financiando su carrera, las membresías de la Haya, las licencias de software, el alquiler de la oficina para una firma que no tenía clientes. La demandada ha sido la única proveedora financiera del hogar durante 10 años, dijo el juez, mirando por encima de sus gafas a Stuart con desdén. Solicitud de manutención denegada. Finalmente, Stuart intentó el ángulo del fraude. Afirmó que cometí infidelidad financiera al ocultar activos. No es fraude, su señoría, argumentó Vance brillantemente. Fue seguridad. Mi cliente protegió sus activos de un cónyuge que estaba disipando activamente los fondos maritales en una aventura extramatrimonial. Tenemos pruebas de la disipación. Mostró la hoja de cálculo, el impuesto Tabitha. El juez miró los números. Miró el acuerdo posnupcial. El acuerdo se mantiene, dictaminó el juez. Señor Stuart, usted lo firmó. Es un adulto. No puede alegar ignorancia de un contrato solo porque no se molestó en leerlo. El acuerdo final fue brutal. Me quedé con el 100% de las ganancias de la venta de MJ Solutions. Me quedé con las ganancias del apartamento ya que lo compré antes del matrimonio. Stuart se quedó con su coche, del que dejé de hacer los pagos, por lo que estaba a punto de ser embargado. Se quedó con su ropa y la mitad de la cuenta corriente conjunta, que después de que Vance dedujera los activos disipados gastados en Tabitha, ascendía a una deuda de $4.000 que él me debía. Renunciaré a los $4.000, le dije a Vance. No quiero un cheque de él. Solo quiero que se vaya. Vi a Stuart una última vez en el pasillo del juzgado. Parecía más viejo, más pequeño. La vitalidad de la que había hablado se había ido. Parecía un hombre que había sido vaciado por dentro. Meredith, dijo, deteniéndome. Tabitha no estaba con él. Oí que se había mudado de nuevo con nuestros padres y actualmente les estaba haciendo la vida imposible. Stuart, ¿valió la pena?, preguntó. Destruir a la familia. Lo miré. Me ajusté mi bufanda de Hermes. Yo no destruí nada, Stuart. Solo encendí las luces. Tú eras el que se veía feo bajo el resplandor. Te extraño, susurró. No el dinero. ¿A ti? No, no lo haces, dije. Extrañas la seguridad. Extrañas a la persona que limpiaba tus desastres. Pero ella ya no existe. Me alejé.
Mis tacones resonaron en el suelo de mármol. Era el sonido de la victoria. Han pasado 6 meses desde la cena en Atelier Cren. Mi vida hoy no se parece en nada a la vida que tenía. Vendí el apartamento en San Francisco. Tenía demasiados fantasmas. Compré una villa en la Toscana. Es un cliché, lo sé, pero los clichés son clichés por una razón, porque son maravillosos. Tengo un viñedo, uno de verdad, no uno falso de boutique que Tabitha visitaría. Produzco aceite de oliva. Me despierto cuando sale el sol, no porque tenga que coordinar con Londres, sino porque la luz sobre las colinas es demasiado hermosa para perdérsela. Joseline y yo empezamos una nueva empresa. Es una fundación que proporciona subvenciones y ayuda legal a mujeres atrapadas en relaciones financieramente abusivas. La llamamos el Proyecto Fénix. Ayudamos a las mujeres a crear fondos secretos. Las ayudamos a planificar sus salidas. Las ayudamos a encontrar su ser extraordinario. No he hablado con mis padres. Oí por ahí que Tabitha sigue viviendo con ellos. Son miserables. Tabitha se niega a trabajar, alegando que tiene un trauma por el divorcio, aunque no éramos nosotros los casados. Gasta su pensión. Mi madre se queja a cualquiera que quiera escuchar sobre su hija mayor desalmada, pero sé que en secreto extraña los cheques que solía escribir. Stuart vive en un apartamento estudio en Oakland con 3 compañeros de cuarto. Trabaja en una tienda de suministros de dibujo. Oigo que le dice a la gente que es consultor entre proyectos. Algunas mentiras nunca mueren. En cuanto a mí, estoy saliendo con alguien. Su nombre es Mateo. Es dueño del viñedo de al lado. No sabe exactamente cuánto dinero tengo y no le importa. Me trae flores no porque se haya equivocado, sino porque están floreciendo. Me pregunta por mis pensamientos, no por mi cuenta bancaria. La semana pasada estábamos sentados en mi terraza bebiendo vino. ¿Mi vino? Tienes un fuego dentro de ti, Meredith, dijo, trazando la línea de mi mandíbula. Es tranquilo, pero es feroz. ¿Es extraordinario? Sonreí. No me inmuté ante la palabra esta vez. Sí, dije. Supongo que lo soy. Mirando hacia atrás, la parte más dolorosa de este viaje no fue la traición en sí. No fue el engaño ni el robo. Fue la comprensión de que había participado en mi propia anulación. Durante 15 años, atenué mi luz para que Stuart no se cegara. Me hice más pequeña para que Tabitha no se sintiera agobiada. Acepté la etiqueta de insignificante porque era más seguro que ser amenazante. Pero aquí está la verdad que aprendí. La verdad que me costó 15 años y me ganó $14 millones. No puedes amar a alguien para que te respete. No puedes pagar a alguien para que te valore. Y no puedes salvar a personas que están decididas a ahogarse, especialmente si están tratando de pararse sobre tus hombros para mantener la cabeza fuera del agua. La familia no es solo sangre. La sangre es un accidente biológico. La familia es comportamiento. La familia es reciprocidad. Si tu familia te trata como un cajero automático o un saco de boxeo, no son familia. Son parásitos con un código genético compartido. A las mujeres que escuchan esto, las que esconden dinero en una lata de café, las que editan manuales de climatización a medianoche, las que les dicen que son aburridas, regañonas o demasiado prácticas, las veo. No son insignificantes. Son el motor. Son la base. Y si no aprecian la base, quizás es hora de quitar las tablas del suelo y dejar que vean cómo es caer. Mi nombre es Meredith. Soy una directora ejecutiva. Soy millonaria. Soy una superviviente. Y soy extraordinariamente feliz. Gracias por escuchar mi historia. Ha sido un largo viaje y compartirlo con ustedes ha sido más terapéutico de lo que esperaba. Hay poder en decir tu verdad, incluso si tu voz tiembla, o incluso si tu voz es tan firme como la de un cirujano cardíaco como la mía ahora. Espero que mi historia les haya dado una chispa. Espero que les haya hecho mirar sus propias relaciones y hacer las preguntas difíciles. ¿Son el barco o son el ancla? ¿Son la estrella o son la billetera? Si disfrutaron de esta historia, si sintieron esa satisfactoria quemazón de justicia cuando la presentación de diapositivas reveló la verdad, por favor, háganme un favor. Denle me gusta a este vídeo.
Ayuda al algoritmo a encontrar a otras mujeres que podrían necesitar escuchar este mensaje. Suscríbanse al canal. Estamos construyendo una comunidad aquí. Una comunidad de personas que se niegan a ser invisibles. Y compartan esto. Compártanlo con su hermana, su mejor amiga, o quizás incluso con esa mujer insignificante que conocen que secretamente mantiene el mundo unido. Y una última cosa, en los comentarios de abajo, díganme cuál es esa única cosa en la que son secretamente increíbles y por la que nadie les da crédito. Celebrémonos unos a otros en los comentarios. Seamos extraordinarios juntos. Hasta la próxima vez, mantengan la cabeza alta, guarden sus recibos y nunca, nunca dejen que les digan que no son suficientes. Adiós por ahora.